Inversiones. Escenario macroeconómico. El escenario económico a nivel mundial ha sido muy dispar a lo largo de 2014, pudiendo observar cómo en determinados países desarrollados, véase los casos de Estados Unidos y el propio Reino Unido, la recuperación económica ha seguido tomando fuerza a lo largo del año. En concreto, en Estados Unidos, debido a la política monetaria expansiva llevada a cabo durante los últimos años por parte de la Reserva Federal, la economía está más fortalecida, los niveles de actividad se han normalizado y la economía americana está en fase de expansión, apoyada en una mejora del consumo interno y la reactivación de la inversión empresarial. Por contra, en la zona euro, se han mantenido las dudas en torno a la posibilidad de una espiral deflacionista ante la pérdida de fuerza de Alemania y el estancamiento de países como Francia e Italia. Esta debilidad económica y el riesgo deflacionista han generado un alto grado de preocupación al tratarse de un área políticamente no compacta pese a los continuos esfuerzos de convergencia. El Banco Central Europeo, por su parte, cada vez se está mostrando más partidario de ser más activo en su política monetaria, pese a las reticencias de Alemania, lo que le ha llevado en el arranque de 2015 a aprobar una política monetaria expansiva, en línea con la desarrollada durante los últimos años por otros bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal Americana. En cuanto a los países emergentes, en términos generales se ha producido un cierto deterioro en las perspectivas macroeconómicas, especialmente en los países con mayor dependencia de la producción de petróleo y otras materias primas, mientras que en los consumidores netos, la fuerte caída del precio de las materias primas está ayudando a contener la inflación y sus déficits públicos. Mercados financieros. En este contexto macroeconómico, cabe señalar que el año 2014 ha sido positivo en general para los mercados financieros, sobre todo para los de la renta fija, debido a que ha continuado la tendencia decreciente de los tipos, propulsada principalmente por las actuaciones en materia de política monetaria de los bancos centrales, dejando los tipos de interés de la deuda pública de los diferentes países en mínimos históricos. La renta variable, por su parte, tras un ejercicio con mucha volatilidad, finalizaba con buenos resultados en Estados Unidos y Japón, y mucho más moderados en Europa. Otro aspecto significativo en el comportamiento de los mercados financieros ha sido la revalorización del dólar frente al euro, condicionado al mayor crecimiento económico de los Estados Unidos con respecto a Europa y al distinto momentum de aplicación de sus políticas monetarias. Este es el contexto en el que Lagunaro ha tenido que desarrollar su gestión de inversiones en 2014, lo que le ha llevado a desarrollar una importante actividad en la gestión de su portafolio, que ya desde 2013 fue modificando la distribución estratégica de sus activos, reduciendo el peso de la renta fija y aumentando el peso de las partidas de renta variable e inversión alternativa, que son las que a medio plazo se estima que ofrezcan mejores retornos. Asimismo, se ha incrementado el peso de las inversiones fuera del área euro, por presentar mayores tasas de crecimiento y, por tanto, mayor expectativa de rentabilidad. Si bien todo ello conlleva la asunción de niveles de riesgo superiores a los habituales, las expectativas de estos mercados, así como las necesidades de rentabilidad para el mantenimiento del equilibrio, aconsejan seguir esta estrategia. No obstante, Lagunaro ha mantenido la filosofía de inversión recogida en su Declaración de Principios de Inversión, revisada en 2013, coherente con el perfil de riesgo definido y la rentabilidad exigida, que se basa en el establecimiento de una adecuada distribución estratégica de sus activos, una adecuada política de diversificación, una gestión activa de las distintas carteras, una gestión global de activos y pasivos, una gestión de inversiones socialmente responsable. En relación con esta declaración de principios de inversión, cabe señalar que en el mes de octubre de 2014,
el Consejo Rector aprobó una modificación parcial de la misma, que se concreta en el incremento del límite máximo que la entidad puede mantener en activos denominados en monedas no euro y que se ha incrementado desde el 33% hasta el 40%. Mercados de renta fija. Durante el ejercicio 2014 ha continuado la tendencia bajista de los tipos de interés a largo plazo de las principales economías mundiales. Los bonos soberanos europeos han sido de nuevo los más beneficiados ante el temor a la deflación por la continua debilidad de la economía europea y las perspectivas de una compra masiva de bonos por parte del BCE a principios de 2015. El Bund alemán a 10 años ha pasado en el año del entorno del 2% al 0,5%. Mientras que el comportamiento de los bonos periféricos ha vuelto a ser del mismo modo extraordinario, pasando la TIR del bono español a 10 años del 4% al 1,6%, con la consiguiente rebaja significativa de la prima de riesgo. En este sentido, cabe recordar que una reducción de los tipos tiene un efecto positivo en el corto plazo en la valoración de las carteras de renta fija previamente contratadas, por contar estas con unos rendimientos superiores a los ofrecidos en la actualidad. Lógicamente, el efecto es mayor cuanto mayor sea la diferencia de tipos y el periodo de vida que le queda al activo. Pero no debemos olvidar que esta evolución bajista de los tipos también genera graves tensiones en el medio y largo plazo para entidades como Lagunaro, en la medida en la que las nuevas emisiones que se están realizando en estos momentos ofrecen una reducida rentabilidad, claramente por debajo de los mínimos necesarios para mantener el equilibrio del sistema. Esta circunstancia hace que a lo largo de 2014 nos hayamos visto obligados a cambiar la estrategia inversora en el apartado troncal de nuestra cartera de inversión, como es la renta fija. En concreto, hemos reducido las posiciones de deuda pública y renta fija europea, que como hemos dicho, ofrecen tipos muy bajos, y hemos incrementado las posiciones en deuda pública y renta fija privada de países emergentes, tanto en moneda local como en dólares. A su vez, hemos tomado posiciones en emisiones privadas de grandes corporaciones europeas denominadas en dólares, que además de ofrecer un tipo de interés mayor por estar vinculados a la curva de tipos americana, nos han funcionado muy bien habida cuenta de la evolución del dólar el pasado ejercicio. Mercados de renta variable e inversiones alternativas. La renta variable y las inversiones alternativas en 2014 han tenido una evolución muy volátil, con episodios como la fuerte rotación sectorial en la primera parte del año y los efectos del desplome de las materias primas, especialmente el petróleo, en la parte final del ejercicio. El año ha tenido predominio positivo en las bolsas, registrándose subidas principalmente en Estados Unidos. S&P 500 sube un 11,4%, apoyadas en la recuperación económica. En Europa, por su parte, la evolución bursátil ha sido mucho más moderada, con una subida del 1,2% del Stoxx 50 y del 3,7% en el caso del IBEX 35, en coherencia con una situación macroeconómica aún complicada y un riesgo de deflación latente, lo que refleja unas perspectivas de crecimiento económico todavía débiles. En este contexto, los aspectos más significativos de la gestión llevada a cabo en 2014 en la renta variable son, por un lado, la compra de determinados valores denominados en dólares en detrimento de la reducción de la posición en acciones y fondos europeos, y por otro lado, la compra de acciones preferentes, esto es, instrumentos híbridos entre la renta fija y la renta variable emitidos por entidades de primera calidad crediticia y que resultan muy apropiados para inversores profesionales, como es nuestro caso, máximo en un contexto como el actual de bajos tipos de interés. Cartera de inversión de Lagunaro, EPSV. La renta fija, que sigue siendo el activo troncal del portafolio de inversión, a cierre de 2014 representa el 51% de la cartera total, dota a la entidad de una línea estable de ingresos. Dentro de este apartado de renta fija se distingue entre la renta fija a vencimiento y la renta fija disponible para la venta. La primera se corresponde con aquellos títulos que la entidad desea mantener hasta su vencimiento,
tratándose de un apartado que en 2014 ha pasado del 29% al 25%, en la medida en la que las amortizaciones que se han producido a lo largo del año no se han ido sustituyendo con nuevos activos, dado que las emisiones se están realizando a unos tipos muy reducidos. Por su parte, la renta fija disponible para la venta, que engloba aquellos títulos que incorporamos para realizar una gestión más activa de los mismos, pudiéndolos vender total o parcialmente en el momento que estimemos oportuno, ha incrementado ligeramente su peso relativo, pasando del 25% al 26%. En todo caso, como se ha señalado anteriormente, la composición de los activos que se integran en este epígrafe ha variado sustancialmente, reduciendo el peso de los activos de renta fija tradicionales en euros e incrementando el peso de los mercados emergentes y de los activos denominados en monedas distintas al euro, básicamente dólar. En el apartado de renta variable, que representan el 25% de la cartera total, la parte de gestión propia se orienta principalmente a valores de las áreas doméstica y europea de alta capitalización bursátil y elevada liquidez. A su vez, esta gestión se ve complementada, por un lado, con otros fondos que, invirtiendo en estos mismos activos, lo hacen con un estilo de gestión diferente, y por otro lado, con fondos especializados en mercados y sectores específicos, mercados emergentes, materias primas. La inversión alternativa representa el 17% de la cartera total y agrupa a inversiones como fondos de rentabilidad absoluta, hedge funds, fondos de capital privado, capital riesgo y desarrollo, fondos de inversión inmobiliaria y de infraestructuras. Todas estas inversiones tienen en común la menor correlación de sus rentabilidades con respecto a las de los activos tradicionales, renta variable, renta fija y liquidez, por lo que aportan un importante elemento diversificador al conjunto del portafolio. En cuanto a la evolución relativa de la inversión en 2014, como ya se ha apuntado en el apartado anterior, se ha reducido el peso relativo de la renta fija y aumentado el peso de las partidas de renta variable e inversión alternativa que, aunque son activos de más riesgo, ofrecen una alternativa de mayor rentabilidad a medio plazo. Rendimientos de la gestión de inversiones. Los rendimientos netos de la cuenta de pérdidas y ganancias, que excluyen las diferencias de valor de mercado no realizadas, han ascendido a 233,65 millones de euros. Por su parte, las variaciones de valor de mercado de los activos, recogidas directamente en el balance, han ascendido a 178,61 millones de euros positivos. En consecuencia, los rendimientos totales de la gestión de inversiones, incluyendo las variaciones de valor de mercado, han ascendido a 412,26 millones de euros. La comparación de estos rendimientos con los capitales gestionados da como resultado una rentabilidad neta en el conjunto del año 2014 del 7,95%, sensiblemente por encima del 4,49% previsto en el plan de gestión. Cabe destacar asimismo que esta excelente rentabilidad se ha alcanzado de una manera muy homogénea dentro de las partidas más importantes de la cartera. Así, la renta fija ha alcanzado el 7,78% de rentabilidad, muy beneficiada por el incremento de valor de mercado de los activos como consecuencia de la bajada de tipos de interés. Por otro lado, tanto la renta variable, con un 8,11%, como las inversiones alternativas, con un 10,39% de rentabilidad, han aportado un montante importante de ingresos en el año, gracias al predominio de títulos de empresas y multinacionales que han tenido un buen comportamiento, y también a la revalorización del dólar, moneda en la que está denominada una parte significativa de estas carteras. Finalmente, la inversión en participadas y préstamos, que representa un porcentaje muy reducido del portafolio, ha obtenido una rentabilidad del 5,09%, procedente de los intereses y retornos de la aportación en caja laboral y los intereses del préstamo a la Fundación Mondragón. Destino de los rendimientos obtenidos y evolución del patrimonio neto. Es obvio que la calificación que podemos hacer de la gestión de la cartera de inversión de Lagunaro en 2014 es muy positiva. Para un total previsto de 231 millones de rendimientos de las inversiones, se han alcanzado 412 millones. A su vez, por segundo año consecutivo, el dato de inflación se ha situado muy por debajo de la hipótesis utilizada de 1,80%,
lo que implica que las necesidades del ejercicio por este concepto han sido sensiblemente inferiores. La inflación ha acabado en 2014 por primera vez en muchos años en terreno negativo, en concreto en el -1%. En todo caso, cabe avanzar que la propuesta del Consejo Rector a esta Asamblea General es la de congelar tanto las pensiones de los actuales pensionistas como los derechos de los activos. Esto ha implicado que frente a los 22,5 millones de necesidades previstas para una tasa de inflación del 1,8%, se hayan requerido unas menores necesidades de 50 millones de euros, con lo que el diferencial sobre la previsión asciende a 72 millones. Ambas circunstancias positivas acontecidas en 2014, rendimientos de las inversiones muy por encima de lo previsto y menores necesidades de las contempladas por el efecto de la inflación, han sido aprovechadas para realizar un ajuste extraordinario en la hipótesis de interés técnico del colectivo adherido a la tarifa 1 y de los pensionistas, que ha pasado del 4,35% al 3,25%. Este ajuste, que ha requerido una dotación extraordinaria de 217 millones de euros, se ha realizado con cargo a reservas. Esta modificación de la hipótesis de interés técnico, que da continuidad a la aprobada en 2013, cuando pasó del 4,75% al 4,35%, tiene por objeto fundamental reforzar la robustez del sistema de pensiones, asentando unas bases sólidas que faciliten a futuro alcanzar las necesidades periódicas necesarias para poder seguir en equilibrio, que se ven reducidas con este cambio. A pesar del elevado coste de este ajuste extraordinario, el patrimonio neto de la entidad se ha incrementado en más de 51 millones de euros, frente al crecimiento de 14 millones contemplado en el plan de gestión. Evolución del fondo patrimonial. Con todo esto, el fondo patrimonial de Lagunaro se ha situado en los 5.566 millones de euros después de haber aumentado en 361 en el año, ya que a los 412 millones de rendimientos netos de la gestión de las inversiones hay que detraer los 51 millones negativos del saldo de cuotas y prestaciones de capitalización. Evolución del margen de solvencia. En coherencia con la señalada positiva evolución del patrimonio neto, el margen de solvencia de la entidad, que es el verdadero termómetro de la situación financiera de la misma, se ha incrementado desde el 10% con el que comenzaba el año hasta el 10,50%. En definitiva, un magnífico ejercicio en lo que respecta a la gestión de nuestras inversiones y al reforzamiento de nuestro sistema de pensiones. Plan de Gestión 2015. La elaboración del Plan de Gestión de 2015 no ha sido sencilla, dado que 2015 es quizás el año donde nos vemos obligados a subrayar con más énfasis los riesgos inherentes de los mercados y, consiguientemente, también de nuestra cartera. De fondo, nuestro activo troncal, la renta fija denominada en euros, ha agotado su recorrido, con una curva alemana con tires negativas hasta los 5 años. El tipo swap a 10 años es del 0,85%, cuando nuestro interés técnico se sitúa en el 4%. El estancamiento en la eurozona nos sigue preocupando, y más allá del intervencionismo del BCE, vemos con preocupación la sostenibilidad de la deuda en los países periféricos. La cartera de Lagunaro en paralelo ha ido modificándose buscando alternativas que en el medio plazo ofrezcan unas rentabilidades que superen nuestras exigencias actuariales, pero que inevitablemente traen consigo un extra de volatilidad al que deberemos acostumbrarnos. Los retornos de los diferentes activos financieros se sustentan en un escenario macro en el que la aceleración del crecimiento en los países desarrollados compensa el menor dinamismo de China y los países emergentes, mientras que a pesar del inicio del ciclo de subidas de tipos en Estados Unidos, el exceso de liquidez en el sistema garantiza un proceso gradual de ajustes de tipos que favorece al precio de los activos en general y de la renta variable en particular. En todo caso, distintos analistas también apuntan posibles escenarios alternativos más preocupantes y más difíciles de gestionar ligados a un estancamiento del crecimiento global, sobre los que tendremos que estar muy atentos para ir tomando las decisiones que en su caso pudieran corresponder. En el escenario macro general, el año 2015 se presenta muy complicado para la renta fija y con unas expectativas de retornos por debajo de las de años anteriores.
Tal y como ya estaba descontado, el Banco Central Europeo anunció en enero la puesta en marcha en este mes de marzo de una política monetaria expansiva, por lo que el recorrido adicional a la baja de los tipos de interés en Europa será limitado, a pesar de la reducción experimentada en la primera parte del año. Por su parte, la depreciación del euro favorecerá las posiciones en divisa y suavizará el efecto negativo de una previsible subida de tipos en Estados Unidos. Por su parte, en la parte de renta variable, de cara a este año 2015, se espera una elevada volatilidad, en la que se podrían alcanzar rentabilidades atractivas, especialmente en el caso de la bolsa europea y japonesa, apoyadas en políticas monetarias más activas por parte de sus bancos centrales, la caída de sus divisas y el efecto de la caída del petróleo. En el caso de la bolsa americana, las previsiones de rentabilidad son más moderadas, habida cuenta de la evolución de la misma en los últimos años, en los que se han alcanzado incrementos muy significativos. En este contexto, la previsión de rendimientos netos para 2015 a obtener en la cuenta de pérdidas y ganancias ascienden a 211 millones de euros, de los que 159 se obtienen de los ingresos recurrentes de intereses y dividendos y otros 60 millones de la materialización de plusvalías. A su vez, se contempla una variación de valor de mercado de los activos en cartera de 12 millones de euros, por lo que el total de rendimientos de la gestión de las inversiones asciende a 223 millones. Esto nos lleva a una rentabilidad neta esperada del 4,04%. Con los 211 millones de rendimientos obtenidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, se cubrirían las provisiones técnicas de este año, que se cifran en cerca de 209 millones y se obtendría un ligero excedente neto superior a 2 millones de euros. Por último, si se cumplen las proyecciones contempladas en el plan de gestión que parten de la generación de los rendimientos suficientes para mantener el equilibrio del sistema, el margen de solvencia se mantendría en el 10,50% con el que cerró 2014.